Hoy tengo el privilegio y el honor de presentar a la doctora María Jesús Viguera Molins, es compañera en la Real Academia de la Historia, con la que me une una serie de afectos y de complicidades. Ella fue la que hizo, va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero ella fue la que hizo de cabestro el día de mi... En las academias llamamos cabestros a aquellos académicos que son el anterior que ha leído su discurso, que son los que te van a buscar cuando vas a leer el tuyo y te llevan a la sala, y esos son los cabestros. Yo tuve cabestro y cabestra, y desde entonces, bueno, pero no solamente eso, sino luego además siempre nos sentamos enfrente y nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, porque tiene un gran sentido del humor, aparte de que es una de las mujeres que sabe más del mundo musulmán. No sé, no conozco otra, habrá alguna. Bueno. Hay muchas, bueno, María Jesús Viguera Molins. En España, siempre Sí. lo ha habido. Y bueno, pues Bueno. me ha tocado estar aquí. Bueno, ahora continúo yo, ¿me das permiso? Bien. María Jesús Viguera Molins es doctora en Filología Semítica, premio extraordinario, publicado con el título de Hechos Memorables de Abul Hassan, sultán de los Benimerines, publicado en árabe. Profesora de las Universidades Autónoma de Madrid, Zaragoza y Complutense, y aquí catedrática de Estudios Árabes e Islámicos, desde 1983 a 2015. Dirigió el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense durante 13 años. Es académica correspondiente de la Real Academia de Bones Lettres de Barcelona y de la Real Academia de Córdoba y, como ya he dicho antes, académica numeraria de la Real Academia de la Historia desde 2015 y de la Real Academia de Extremadura. Pertenece a numerosos consejos de redacción, asesores científicos de varias revistas, ha participado en 10 proyectos de investigación y, como reconocimientos, ha sido condecorada con, lo siento porque mi árabe es pésimo, pero no quiero risas, No. con el Al-Wissam Al-Alawi, Reino de Marruecos, es doctora honoris causa por la Universidad de Granada y ha recibido el premio Ibn Khaldun de Ciencias Históricas y Sociales, Universidad de Túnez. ¿Lo he dicho bien? Regular. Bueno, la doctora Viguera tiene la palabra. Sí, muchas gracias y buenas tardes, y estoy feliz de estar aquí y agradecida, claro que sí, agradecida a la Real Asociación de Hidalgos de España, a los directores de este 16º Seminario Anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, que por una parte nos recuerda, y es un recuerdo emocionado, naturalmente está dedicado, es en recuerdo de don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, con quien los años que pudimos compartir en la Real Academia de la Historia fueron un aprendizaje inolvidable. Y le admiramos continuamente. Perdón, no sé por qué, pero he salido de un tremendo catarro, pero ya estoy bien. Voy a hablar sobre imágenes de la caballería en Al-Ándalus. Me parece que es el título que yo propuse o el que me propusieron ustedes, pero en cualquier caso está aquí, este es el título, y creo que el conocimiento de lo andalusí, además, es preciso para conocer y completar la historia de formas y comportamientos de la caballería, precisamente en esta península ibérica, donde lo español y lo portugués no solo entrelazaron episodios y encuentros con Al-Ándalus, sino que compartieron usos en este ámbito de la caballería que además llevaron a América. Esta caballería en Al-Ándalus, sus caballos y su caballería, estuvieron presentes en España, en la península ibérica en general, durante los 8 siglos de la Reconquista y llenaron páginas de historia hasta el punto de marcar una raza equina hispanoárabe y estampar nuestro léxico con arabismos tan elocuentes como alférez, el que monta a caballo, animales para los que existen significativos arabismos como acémila, alfaraz, albardón y alamel, o llamándolos por sus colores, alazán, argel, zaino, de forma característica montados al estilo zanata o jineta,
tirados por ronzal, del árabe rasán, arreados, de harrak, por arrieros o cabalgadores, con azotes, otra palabra árabe, o zurriazos, zurriagas, y espoleados por acicates, otra palabra árabe, animales bruñidos con la rasqueta almohaza y equipados con la enjalma y la albarda, sujetas por ataarres y otros arreos como la jáquima, jaez, telliz, ataarre, la cincha falquía, a veces las alforjas, y la gama de arabismos aplicados a las enfermedades o a los vicios equinos, como la desolladura o alifate, y los albarazos que procuraba sanar el albéitar. No he hecho una búsqueda tremenda de términos árabes, pero muchos de ellos los utilicé en este librito mío que publiqué en el año 1977. Fue uno de los primeros que publiqué, y es la traducción de un manuscrito árabe del Escorial. Es de un autor granadino del siglo XIV que se llama Ibn Hudayl, y luego hablaremos de toda esta serie de obras para caballerescas granadinas que yo creo que tienen muchísimo interés y que tienen su significado. Existen dos pruebas, la del pedigrí de los caballos hispanoárabes y la de esos préstamos léxicos que hemos recorrido en los ámbitos romances, y ya eso nos da una primera prueba o imagen de la amplitud, de la trascendencia de la caballería andalusí, pues manifiestan su importancia de esa caballería en Al-Ándalus, en sí misma y en sus relaciones con España, formando un ámbito que fue objeto de considerables trasvases culturales que reclaman ser mejor conocidos y valorados en relación con nosotros y en relación con la historia general del caballo, más allá de apriorismos a veces aplicados al ámbito ecuestre contemporáneo y formando un ciclo histórico medieval moderno que culmina con la introducción en América no solo del imprescindible noble bruto, sino de usanzas y técnicas ecuestres hispano-portuguesas, tantas de ellas de raíz andalusí. Además del léxico, tenemos otras imágenes sobre la caballería de Al-Ándalus que nos han llegado por cauces textuales, algunas otras, las menos documentales, y además por testimonios materiales, sobre todo ilustraciones. Diversos tipos de textos andalusíes trataron del caballo. Claro es que en esta, como en las demás facetas culturales, Al-Ándalus fue una parcela más de la civilización árabe en su vertiente árabo-islámica. Desde el oriente asiático hasta el Atlántico europeo, desde su surgimiento en la península arábiga hasta su expansión, que incluyó nuestra península, donde entre los siglos VIII y XV, además del apéndice mudéjar y morisco hasta comienzos del XVII, se produjeron esos diversos tipos de textos que tratan sobre la caballería y los caballos desde variadas perspectivas y sobre todo las siguientes. Primero, obras religiosas. Trae el Corán referencias a los caballos de raza, entre las cosas que el hombre apetece. Cita el concurso eficaz del caballero, del caballero, de quien lo monta, claro, pero de este animal, que figura entre los beneficios divinos otorgados a los seres humanos. Dice el Corán, para que os sirvan de montura y de ornato. El Corán menciona 8 veces a los caballos, y una de ellas sobre los caballos de Salomón, en una anécdota muy interesante. Pero esta mención religiosa del caballo en el Corán es la que da las pautas que después van a aplicar el resto de las fuentes textuales en general, fuentes elaboradas que indudablemente se sitúan más en la ordenación ideal de los valores que en las realidades que podemos contrastar a través, por ejemplo, de los restos arqueológicos, que son otro mundo. Entonces, el Corán tiene esa enorme importancia porque sitúa al caballo efectivamente en un plano religioso muy importante y está complementado además por lo que son los hadices o tradiciones religiosas, y está también además convertido en norma jurídica a través de la inmensa literatura jurídica o fuentes textuales jurídicas de jurisprudencia
el fiqh y los alfaquíes, de la cual hay tanta producción andalusí también. Estas obras jurídicas hablan de la Guerra Santa, son los que hacen la reglamentación teórica y entre las bases doctrinales que reúnen se encuentran los hadices y se encuentra el Corán, que dedican al caballo esas referencias ideales al caballo como gran auxiliar en defensa y ataque. Y de nuevo tenemos el contraste entre la ordenación ideal y las realidades. Hay una enorme literatura de casos prácticos, las fuentes de aplicación del derecho, como pueden ser las compilaciones de sentencias judiciales y sobre todo las compilaciones de dictámenes jurídicos o fetuas. Y en ellas encontramos un mundo distinto en el que no solamente existen caballos magníficos, grandes colaboradores de los caballeros, sino que a través de las consultas jurídicas vemos cómo, por ejemplo, en el Cadí de Jaén y Ben Sahal, nos cuenta 4 casos jurídicos en el que aparecen ventas de caballos defectuosos. Son 4, es un porcentaje bastante alto, y nos explica los males, los daños que los caballos tenían en la realidad cotidiana. No tienen nada que ver con esas monturas soberbias evocadas en las crónicas o en los tratados de caballería árabes o incluso en la misma literatura, sino que son imágenes mucho más reales, mucho más reales. Las obras científicas en Al-Ándalus compusieron, claro, hubo obras de albaitería y en concreto de hipiatría. A veces se incluyen muchas referencias sobre los caballos en tratados de agricultura, como en la magna obra Kitab al-Filaha, libro de agricultura del sevillano Ibn al-Awwam, que muere en el año 1145, obra de agricultura tan extensa y tan perfecta que fue traducida por nuestros magníficos ilustrados que perseguían el fomento de la agricultura y recurrieron a la recuperación de determinadas fuentes esenciales como esto. Pues este tratado de agricultura del siglo XII dedica los extensos capítulos 31 a 33 a cuestiones agrícolas en relación con los animales y precisa con meticulosidad cuántas cuestiones sobre el caballo eran conocidas y resultaban útiles en relación con su cría, cuidados y entrenamiento, según fueran a ser dedicados a diferentes actividades. Describe su estampa, sus características, preocupado por definir y cuidar su raza, aborda además el arte de su equitación y atelaje, no olvida el diagnóstico y tratamiento de sus males. Estos capítulos del Tratado de Agricultura de Ibn al-Awwam, traducido al español del siglo XVIII por Banqueri, pues son un espléndido antecedente del notable interés que demostrará el reino nazarí de Granada. Luego veremos un poco por qué ese interés que resurge en el siglo XIV granadino por cuestiones de hipiatría y de hipología. Sobre los conocimientos veterinarios granadinos hay que mencionar un tratado de hipiatría de Ibn Hudayl. Este es un caballo de hipología, hay otro de hipiatría en el que se tratan las cuestiones médicas y fue regalado al emir nazarí Muhammad V y se centra en enfermedades, conductas y remedios de los caballos. Todo eso se conserva en manuscrito o en traducciones, sobre todo al francés, y resultan verdaderamente interesantes porque es posible compararlo con tratados de albaitería desde el siglo XV castellanos. En las obras cronísticas, la verdad es que podemos encontrar las presencias, las referencias más variadas, más amplias, más intensas, más variadas aludiendo a funciones y usos de la caballería y también más exaltadora del caballo, porque se pone en relación al caballo con los protagonistas de la historia, es decir, con los poderosos, con el poder político, y son adorno en estas crónicas y símbolo del poder, de la guerra, de la diplomacia. Es interesante ver cómo en los relatos de la expansión por Al-Ándalus enseguida son destacados los caballos. Por ejemplo, en
una obra que se llama Akhbar Majmua, señala que la conquista de Córdoba fue realizada por 700 jinetes, sin peón ninguno, pues en sus anteriores victorias los musulmanes obtuvieron bastantes caballos. El que la crónica se vea obligada a dar una explicación, no solamente a referirse inmediatamente a la caballería, sino a dar una explicación sobre que la que luego será capital de Al-Ándalus, enseguida fue capital de Al-Ándalus, fuera conquistada por caballos, es un motivo de realce. Son estas relaciones entre texto y contexto que son tan interesantes en relación con las fuentes textuales acerca de la caballería. Es un reconocimiento esto mismo al gran papel que los caballos tuvieron en la expansión árabe. En el Corán he dicho que se mencionan 7 veces, son mencionados los caballos en 7 ocasiones, pero el camello es mencionado 3 veces. Bien es verdad que las camellas, que son otra cosa, por sus beneficios son mencionadas 6 veces, pero que esto quiere ya señalar que el caballo tuvo muchísimo más papel en la conquista, en la expansión islámica, y ese es un punto de referencia que las elaboraciones textuales lo tienen ahí como fondo y como motivo de sus planteamientos. Las crónicas enfatizan la grandeza de los reyes por los caballos que tenían, por los caballos que regalaban y que recibían. Por ejemplo, un pasaje cronístico, ni más ni menos que del gran historiador cordobés Ibn Hayyan, que muere a mediados del siglo XI, refiere un episodio ocurrido en la corte del segundo califa de Córdoba, Al-Hakam II. Lo titula Relato de cómo el califa se aficionó a los jinetes bereberes ultramarinos después de haberles tenido aversión, pues llegó a asomarse, ahora ya leo el texto, desde la alcazaba de la casa de mármol del Alcázar de Córdoba, en cuyo patio hacían alarde los soldados los días que recibían las pagas, para contemplar a los jinetes bereberes cuando evolucionaban jugando. Y el califa no les quitaba ojo, lleno de asombro. Mirad, decía a los que les rodeaban, con qué naturalidad se tienen estas gentes a caballo. Parece que es a ellos a quienes alude el poeta, Al-Mutanabbi, cuando dice: diríase que los caballos nacieron debajo de ellos y que ellos nacieron sobre sus lomos. Qué asombrosa manera de manejarlos, añadía el califa, como si los caballos comprendieran las palabras de sus jinetes, que eran precisamente bereberes zanata. Y he traído este pasaje porque nos relaciona esa monta de los bereberes ultramarinos que el califato de Córdoba se trajo, importó a la península ibérica, importó al Andaluz para que colaboraran en el ejército. Cómo entra ahí no solamente estos jinetes zanata, de donde viene la palabra, sino también el tipo de monta, el estilo de monta, la jineta, que va a ser absolutamente fundamental en esta cuestión de las imágenes de los caballos. Y es verdad, esta monta a la jineta que condiciona tanto, no solamente episodios bélicos e históricos, sino que pasa a Al-Ándalus, como el gran Jean-Pierre Digard, que es el gran especialista francés sobre el caballo, dedicó un artículo a estudiar efectivamente lo que esto. Pero es que la jineta condiciona todo, condiciona el estribo corto para que las piernas dobladas del jinete dieran una mayor movilidad al caballo, sobre todo para que pudiera en esas escaramuzas continuas, en esos ataques que en árabe se llaman al-kar o al-far, y las historias de las batallas, por ejemplo, las batallas del Cid, el Cid lo aprendió, la técnica, y la utilizó, y en castellano fue traducida muy pronto con el nombre de tornafulle, como una de las tácticas derivadas de las características de la monta a la jineta, en contraste con la monta a la brida, que requería estribos largos y que podía llevar armamento pesado, mientras que la monta a la jineta era todo lo contrario, con unos escudos de cuero eran unos escudos muy ligeros y con unas armas muy ligeras generalmente. Otro arabismo, las azagayas, las lanzas de esto.
Tenemos también los recuentos léxicos. Hay varios vocabularios. Cuando en el texto escrito daré toda la bibliografía, pero hay sobre todo un Cadí, almohade, Ibn al-Munassef, de principios del siglo XIII, que escribe un precioso diccionario sobre el léxico relativo a los caballos. Se llama el libro de lo dorado, de lo que ha sido dorado. Y siempre estas palabras encomiásticas en relación con los caballos, ¿no? El libro de lo dorado. Quiero decir que los textos guardan esa primera referencia coránica sobre la importancia y la exaltación de la utilidad de los caballos. Las bellas letras, claro que se ocupan de los caballos. En prosa está el género del adab, que es un género enciclopédico, reúne variados saberes y técnicas y puede también producir obras monográficas como el gran tratado de hipología titulado El concierto para exhaustivamente tratar de cuánto con los caballos se puede relacionar, que escribe un autor de Guadix llamado Ibn Arqam, muerto en 1258, y ya está ahí la revitalización del género sobre caballeros, que empieza a producirse desde 1228. Es casi el origen, es casi el origen del reino nazarí de Granada, porque Ibn Ridwan de Guadix dedica este libro al primer emir de la dinastía nazarí de Granada, que es Muhammad I, que se proclama en Granada en 1237. Otra obra muy interesante granadina se llama Culmen beneficioso y previsor de lo que no contiene el concierto, y está escrito por un polígrafo granadino espléndido de una gran familia de letrados que son los Banu Yuzai, y este dedica su libro al emir Muhammad V, el emir central de la dinastía, ¿no? Hay dos grandes constructores de la Alhambra, Yusuf I y Muhammad V. Todas las características de un gran emir las tiene. Pues a este le dedica su libro Ibn Yuzai. Hay dos obras de Ibn Hudayl que tratan de adab, es decir, de ese género enciclopédico sobre caballos y sobre armas. En este libro, por ejemplo, se dedican 10, es Ibn Hudayl, se dedican 10 capítulos a los caballos y 10 capítulos a las armas, una por una. Y resulta que ya hemos citado de Ibn Hudayl su tratado de hipiatría, pero tenemos un primer libro, está manuscrito en el Escorial, pero ha sido editado por Mercier a principios del siglo XX, y se llama, y traduzco los títulos, claro, Regalo de los Espíritus y Blasón de los Andalusíes. Son 40 capítulos, trata de la Guerra Santa, algaras y entradas en tierras enemigas, de las promesas que Dios tiene acordadas al guerrero y al mártir por la fe, del ribat y su mérito, especialmente refiriendo todo esto al Andalus, sobre la obligación de la Guerra Santa, modo de participar con el combatiente, dándole provisión y equipo, y diversas cuestiones sobre algaras y entradas en tierras enemigas. Esos son los 20 capítulos, y en la otra mitad habla de caballos y de armas. Este libro de 40 capítulos fue refundido en parte por Ibn Hudayl en este menor que se llama en árabe, y traduzco su título, Gala de Caballeros, Blasón de Paladines. Y lo dedica ya este autor, Ibn Hudayl, al emir granadino Muhammad VII, con motivo de su ascensión al trono granadino en el año 1392. Ya he dicho los capítulos que tiene, y un epílogo muy interesante recordando la obligación de combatir por la fe. En este sentido, el autor calibra cómo debe elegirse la montura más adecuada para cada una de las acciones, y nos da una serie de datos importantísimos sobre qué monturas elegían los caballeros o los que utilizaban los caballos para el conjunto de sus funciones. De manera que Ibn Hudayl recomienda usar yeguas para algaras y expediciones nocturnas, es decir, ataques por sorpresa. Estoy traduciendo del propio texto de Ibn Hudayl. Los sementales, dice Ibn Hudayl,
son más convenientes cuando se entabla combate por líneas, se mantiene una posición defensiva, o ha de hacerse marchas, guerrear y otras acciones marciales a campo descubierto. Los caballos castrados, sigue diciendo Ben Judail, se eligen para emboscadas y para ir en vanguardia, porque resisten más y son capaces de mantenerse más tiempo en tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es un conjunto de datos valiosísimos sobre cuál es este instrumento de la caballería que es el caballero. Además de prosa, hay enorme cantidad de versos sobre los caballos. Yo creo que el tema de los caballos es el más numeroso en la poesía andalusí entre los versos dedicados a animales, a los distintos animales. Pero es lógico, los versos están en la línea de la figuración ideal de los valores y la apoyan, y por tanto en esa figuración ideal de los valores, el más selecto, el que más eligen, es el caballo, porque es el que cumple más esa función de defender y combatir, que es la que se pide de los caballos. El elogio al rey a través del elogio de su caballo espléndido es un tópico frecuente, pero también muy ilustrativo de cómo se comparan en poesía esos dos protagonistas de poder, el rey y su capacidad para tener buenos caballos. Hay un cortesano poeta del rey Taifa de Badajoz que alaba el caballo de su rey. Dice, por ejemplo, es un caballo negro, descendiente de los sementales Al-Wah y Laiq. Es la vinculación que sienten los andalusíes de sus ejemplares con los animales de la península arábiga, llenos de prestigio. Es un caballo negro, la noche le pone traje y la aurora en sus patas blancura. El agua de la belleza quedó paralizada de estupor en su piel. Una poesía bastante larga. Los corceles excelentes de los soberanos fueron inevitablemente cantados por sus poetas áulicos. Por ejemplo, al sultán nazarí Yusuf I, su visir poeta, esa serie de poetas primeros ministros tan interesante en la Granada nazarí, que empieza en el siglo XIII y dura hasta mediados del siglo XIV, que hay 4 o 5 figuras de grandes poetas cortesanos. Uno de ellos, Ibn al-Jayyab, 1261-1348, dice: los corceles corren rápidos, a rienda suelta en tu honor, aparecen tan raudos como la mirada de los ojos. Uno alazán, en cuya frente brilla un lucero, que es como la punta coloreada de una flecha. Otro es rojo y corre hacia tu alhambra, roja y alta, etcétera, etcétera. No hay que esperar a poetas del siglo XIV para ver desarrollada en al-Ándalus la imaginería alusiva, pues tales juegos comparativos son el recreo continuo de la poesía árabe clásica, que encuentra en el caballo uno de sus temas, por excelencia estéticos, pero además heroicos, y por tanto resultan referencia para los círculos de mecenazgo a quienes el versificador halaga. Hay muchas más muestras sobre el caballo, traducidas, por ejemplo, por don Emilio García Gómez en ese precioso libro que se llama El libro de las banderas de los campeones, y en varios artículos que ponen de manifiesto la importancia del caballo en la poesía, apareciendo, ya lo he dicho, como una ilusión literaria, pero clarísima muestra y reflejo de mentalidades. La ordenación, el alabar a los valientes, aunque después pase lo que pase, como hemos visto en el elogio de los caballos, en algunos textos, pero después en otros aparece la realidad de cómo se encuentran, que no todos los caballos son perfectos ni hermosos. Vamos a mencionar algo sobre las imágenes materiales, que son también una documentación importantísima en relación con el caballo y con la caballería. Hay objetos y hay representaciones iconográficas, y que con su elocuente plasticidad nos permite comprobar imágenes físicas sobre la caballería y los caballos en al-Ándalus, sobre los caballeros,
porque se conservan un número de objetos andalusíes relacionados con esto. En la exposición sobre los metales en Al-Ándalus se pueden ver algunos de ellos y otros están en distintos museos. La mayoría están valorados y estudiados bien por la arqueología, por ejemplo, los adornos y los pinjantes y algunos estribos y espuelas. Hay herrajes metálicos pertenecientes a correajes de jaeces y adornos para las bridas. Se han conservado incluso, y la arqueología es una ciencia que continuamente descubre cosas. Además, la de Al-Ándalus, desde hace unos 15 años, ha abierto el campo de los análisis arqueológicos de lugares de batallas como Al-Zaldaqa o las Navas de Tolosa, o como Al-Arcos, que han dado una enorme cantidad de referencias a la caballería y a los caballos. Quiero confesar que estos pinjantes o toda esta metalistería que se les colgaba a los caballos, que no suele ser pequeña y eran adornos o talismanes, me impresionó muchísimo cuando hace unos años, por primera vez, y yo no sabía entonces nada de esto, ni de la caballería ni de los caballos en Al-Ándalus, la colección del Instituto de Valencia de Don Juan, que es un museo de arte andalusí precioso que merece la pena visitar. Todas las pinjantes y placas de arnés medievales, algunos de ellos andalusíes, que hay en este museo. En conjunto, la cosecha arqueológica no es mucha, no es enorme, pero hay una cuestión que sí nos tiene que preocupar. Es lógico que no aparezcan muchos cascos, ni muchas herraduras, pero hay algunas, y por supuesto muchas armas. Pero lo que más me preocupa es que si comparamos la cantidad de manuscritos ilustrados andalusíes con figuras de caballos y los comparamos, aunque solamente sea en mente, sin hacer un recuento serio, vemos que en Al-Ándalus los andalusíes se dedicaron mucho menos a ilustrar con caballos sus manuscritos. Es muchísimo más lo que los manuscritos orientales nos presentan en esos manuscritos. No hay nada más que ver la preciosa colección de manuscritos orientales que hay en la Fundación Lázaro Galdiano. Es clarísimo. ¿Por qué los andalusíes ilustraron mucho menos sus manuscritos? Porque hay esta deficiencia, mucho en la poesía, mucho menos en la ilustración de manuscritos. Bueno, vamos a hablar algo sobre exhibiciones de la caballería. Además de otros usos como montura y tracción, mucho menos señaladas en los textos, la caballería andalusí aparece resaltada con ocasión de batallas y algaras, por el gran interés de los textos en encumbrar ese fundamental cumplimiento que suscitaba también su propaganda en exhibiciones públicas denominadas en árabe al-ard, es decir, alarde, desfiles que a veces acompañaban los preparativos del ejército antes de partir en campaña, organizándose en ocasiones recepciones militares. Es distinto el alarde que estas recepciones militares, que en árabe se llaman al-buruz y en castellano ha dado alborozo. Por ejemplo, en los anales palatinos del califa de Córdoba, Al-Hakam II, aquel que desde su alcázar se asomaba a ver en el patio la montura y se quedaba admirado de los jinetes zanata, este mismo califa, en el año 971, prepara una gran recepción de visitantes en Medina Zara y detalladísima, está desde la página 66 a la 68 de la traducción por don Emilio García Gómez de esta preciosa crónica, pues ahí se ve el papel del caballerizo mayor y, sobre todo, un detalle minucioso sobre los distintos escuadrones de jinetes que participaron. Dice, no voy a leerlos todos, pero sí en la mención de unos caballeros arqueros con capas blancas, otros enlorigados y con lanzas, otros con coraza, muchos más con banderas, y 2 filas de caballos de lucimiento, lo destaca, de las cuadras del príncipe de los creyentes,
es decir, del califa, atalajados con las sillas del califato y con bridas especiales llamadas mufárragas. Más o menos están documentadas en Al-Ándalus los juegos ecuestres, más o menos, como el de la tabla, en la que los jinetes lanzaban palos sobre un blanco de madera, y en esto destacaba, o las crónicas por lo menos nos lo dicen, la afición del emir nazarín de Granada, Muhammad V. Hay referencias al juego de cañas. Por ejemplo, una carta escrita desde la Alhambra, desde la Cancillería nazarí, en el año 1418, escrita en árabe, Alfonso V de Aragón, y se conservan en el archivo de la Corona de Aragón, una serie de cartas espléndidas. Señala, entre los regalos enviados por el emir de Granada, un equipo para el juego de cañas enviado a Alfonso V de Aragón. Algo conocemos por textos y algunas ilustraciones. Recordemos los maravillosos frescos de la Higueruela, ahora lo vamos a ver. Algo sobre los retos y combates singulares que surgirían en Al-Ándalus acumulando influencias anteriores. Un torneo a caballo ante el califa de Córdoba, Al-Hakam II, en 975, señalado por su cronista Ar-Razi, que destaca la preocupación del califa, pero es que los cronistas cortesanos tienen que decir estas cosas. Destaca, además, dedica mucho menos detalles al desarrollo del torneo que a la preocupación del califa por algunos caballeros que resultaron heridos. A veces los retos eran inhibidos por otras estrategias de batallas, como la de Al-Zalaqa en 1086, en que Alfonso VI se encontró con que el ejército almorávide no le permitía establecer retos o combates singulares delante de las filas de los combatientes, ¿no? De los combatientes de a caballo, de los que siempre, o en muchas ocasiones, surgían algunos, había un reto y salían varios a combatir individualmente, porque el emir magrebí cerró las filas de su caballería. Un ulema de Tortosa, llamada Turtusi, que escribió una obra de Adab llamada Lámpara de los Reyes, nos cuenta una algara del rey de la taifa de Zaragoza en el siglo XI y dice: a tierra de cristianos. Y dice: colocados frente a frente cristianos y musulmanes en orden de batalla, se destacó al centro de la palestra un cristiano gritando: ¿hay quien quiera sostener un combate singular? Fueron saliendo algunos de los musulmanes, derrotados por el cristiano sucesivamente y muertos. Y entonces se presentó un gran héroe local, llamado Ben Fathun, que además era pariente de At-Turtusi, que nos cuenta todo esto, y nos detalla: se vistió una túnica de lino, se colocó en la silla sin armas, llevando en la mano un látigo muy largo con una lazada en la punta, y salió hacia el cristiano. Quedóse este sorprendido al verlo de aquella disposición. Arremetiéronse mutuamente y la lanza del cristiano dio en la silla de Ben Fathun, pero éste se había colgado al cuello del caballo, echándose completamente fuera de la silla. Saltó después a esta y se lanzó hacia el cristiano, echándole el látigo al cuello, donde se le quedó arrollado. Tiró entonces del látigo con la mano desde su montura y sacó al cristiano de la suya, llevándoselo a rastras, y así lo presentó al rey de la taifa de Zaragoza. Es decir, hay testimonios que se pueden reunir y nos ofrece un panorama muy interesante sobre las manifestaciones públicas, que son exhibiciones propagandísticas enormes sobre la caballería también en Al-Ándalus. Hay también en las fuentes andalusíes noticias sobre carreras de caballos y, por supuesto, de caza, de caza montada a caballo y con halcón. Exhibiciones hípicas, todas ellas con participantes masculinos, pero no solo, pues indicándonos hasta dónde llegaba la popularidad de tales exhibiciones y quizás como una reminiscencia de épocas mucho más antiguas, que quizás ya haya quedado en juegos folclóricos modernos que todavía existen en España, pues la popularidad de tales exhibiciones hace que nos cuente el gran sociólogo del siglo XIV, Ibn Khaldún, en sus famosísimos prolegómenos,
aquellos a los que Ortega y Gasset dedicó un artículo titulado «A Ben Khaldun nos revela el secreto». Pues Ben Khaldun nos cuenta, dice, se atan figuras de caballos de madera, ensillados, a los faldones de las chaquetas que llevan las mujeres, y éstas simulan montar a caballo, atacando, huyendo y luchando entre sí. Algo es algo. Esto es una participación femenina muy interesante en sus limitaciones también, pero que exista y se documente, efectivamente, es importantísimo. Caballería y situación militar, ya es lo último que voy a me queda muy poco. Las virtudes caballerescas se llaman en árabe furusilla. Faris es el alférez, faris es etimológicamente el que monta a caballo. Fars son los caballos. Faras da en castellano alfaraz, faras, que es un caballo ágil. Es un genérico en árabe, pero cuando decimos en castellano alfaraz es siempre un caballo ágil. Bueno, da lo mismo. Las virtudes caballerescas se llaman furusilla. Y estos tratados de furusilla, numerosísimos en el Oriente Árabe y mucho menos en Al-Ándalus, parcialmente un libro como este, parcialmente es un tratado de furusilla, pues reúnen conductas y saberes prácticos y teóricos, como por ejemplo esto, Gala de Caballeros, Blasón de Paladines, en cuyo capítulo 10, sobre todo, expone en qué consiste las virtudes caballerescas, la buena educación, las virtudes caballerescas. A mí me gusta mucho un verso árabe que trae Ibn Judayl hablando de cómo la valentía está por encima de caballo y de armas, y dice, las armas todo el mundo las puede llevar, pero no es león solo el que tiene garras. Efectivamente, la valentía humana está destacada en estos tratados de furusilla, en el que los caballos y las armas se convierten en simples auxiliares, pero valoradísimos de esto. El conjunto caballeresco de la furusilla fue un proceso. A mediados del siglo X fue un proceso en Al-Ándalus. La historia es un proceso. A mediados del siglo X viene un geógrafo oriental, seguramente espía de los fatimíes, viene a la corte de Córdoba, de los califas, y anota todo para que los fatimíes del norte de África lo sepan cuál es la situación de Al-Ándalus. La pugna entre los dos califatos fatimí, que están en el actual Túnez, estuvieron y luego se trasladaron al Cairo, y los omeyas de Córdoba fue tremenda. Y quizás eso sea la razón por la que Ibn Hawkal, en este viaje suyo que se titula, es un tratado de geografía más que de viaje, se llama Configuración de la Tierra o Imagen de la Tierra. Resulta que Ibn Hawkal, en pleno siglo X, critica la disposición combativa de los andalusíes y dice, porque carecen del arte y espíritu caballeresco, carecen de furusilla. Dice que esto obedece a que no usan estribos ni silla ni de montar. Yo no sé, debió generalizar algo que vio a medias, porque realmente, si vemos en esas magníficas ilustraciones del Beato de Gerona, si las vemos, que recuerdan ustedes que está ilustrado hacia el año 975, pues en este Beato de Gerona unos llevan algunas de las imágenes, y vamos a ver luego algunas de ellas llevan estribos y otros jinetes del Beato de Gerona no llevan estribos. Es decir, que la referencia del espía geógrafo puede ser una verdad a medias, puesto que ese momento entonces del siglo X es el comienzo quizás de la generalización de los estribos, no solamente en Al-Ándalus, sino en toda la península ibérica. Aludida en tradiciones religiosas, sobre todo en tratados religiosos jurídicos sobre méritos y circunstancias de la guerra santa o yihad, la perspectiva musulmana es comparable a tantas otras. A mí me gusta mucho un texto de Raimundo Lulio, es un autor que leo y releo todo lo que puedo, pero el gran Raimundo Lulio, en su libro de la Orden de Caballería, en la parte 2,
página 165, dijo algo que verdaderamente nos recuerda mucho la orientación del yihad en Al-Ándalus. Dice Raimundo Lulio: así el Dios de la gloria ha escogido a los caballeros para que con sus armas venzan y se apoderen de los infieles. Y por esto Dios, en este mundo y en el otro, honra a los caballeros, que son mantenedores y defensores del oficio de Dios y de la fe. Si abrimos este libro, nos van a salir 3 o 4 citas paralelas a esta. La orientación ideal de los valores se manifiesta en obras religiosas y jurídicas y en los más antiguos, por ejemplo, en el modelo del combatiente, etc. Yo he dicho que las fuentes cumplen con los ideales combativos, ensalzando la mística guerrera, y no me voy a extender porque me parece que están entrando, pero sí volver a destacar las obras paracaballerescas granadinas que nos documentan el alza del interés por las artes militares, por la caballería y dentro de ellas por la equitación, que ocurre en todo el ámbito islámico, un poquito antes que en Granada, desde el siglo XII. Y las cruzadas, claro, desarrollan en Oriente, les hacen reaccionar con este tipo de tratados de caballería. Esta literatura militar alcanzó su apogeo con los mamelucos de Egipto y de Siria, pero también se refleja en estos textos granadinos que son espléndidos. Hay un reconocimiento del militarismo en estas obras, en todas estas obras, incluso en Reacciones andalusíes, pero es interesante que en Al-Ándalus tengamos que advertir que no se constituyó, no acabó de cuajar una categoría señorial ennoblecida a través de sus acciones militares o de sus soportes en armas y caballería. Por eso toda una serie de especialistas anglosajones han señalado en una serie de obras y artículos, todos ellos titulados prácticamente de la misma manera, que Al-Ándalus no era una sociedad dedicada a la guerra. Lo cual es muy interesante, quiero decir, es muy discutible, pero eso quiere decir que la falta del fomento por parte de un Estado, que hay que, yo creo, definir en general como Estado tributario, eso impide esa categorización señorial que es tan interesante para las sociedades cristianas que sí están preparadas para la guerra. Powell es el que escribe ese libro espléndido, aunque tuvo sus antecedentes, refiriendo a society organized for war, una sociedad organizada para la guerra, y lo compara con la sociedad andalusí, en la cual, eso a lo mejor podemos el año que viene volver a tratarlo porque es mucho. A modo de conclusión, quiero decir que hemos repasado el panorama textual sobre la caballería, la importancia que se le otorga y por qué, yo creo que ha ido quedando claro, los condicionantes de cada tipo de fuentes y los contrastes, los enormes contrastes entre fuentes. La mayoría de ellos, que son las textuales, nos están hablando de un mundo idílico, de la caballería en la que todo es perfecto, en el que todo es perfecto. Sin embargo, cuando vemos los tratados jurídicos teóricos, ahí en Al-Ándalus la mayoría de ellos son maliquíes, y los maliquíes es una de las escuelas para las cuales comer carne de caballo puede ser lícito, pero es reprobable. Le aplican una palabra muy clara, que es la de makruh, es decir, que no puede hacerse. Entonces, que es reprobado, no se puede comer. Sin embargo, la arqueología, y ahí está el contraste entre fuentes, la arqueología, la zooarqueología, que también se está desarrollando a pasos agigantados para todo y también para Al-Ándalus, ha prospectado y ha analizado diversos yacimientos y restos animales en los cuales la presencia alimenticia por restos, con el conjunto de otros animales del caballo, está presente. Y de nuevo, por un lado, la ordenación ideal de las sociedades y los mandamientos de las sociedades, y por otro lado, la realia de la vida cotidiana. Y yo creo que he terminado.
Pero la última frase, que la tenía aquí y me estaba olvidando de ella, es que estos contrastes entre fuentes es lo que precisamente descubrirlos dan interés a las pesquisas históricas. Y además son signos de atención que nos permiten situar las elaboradas imágenes encomiásticas de la caballería, todo hermoso, situadas entre las exhibiciones bélicas y placenteras y las situaciones limitadas del ejército en Al-Ándalus. Y ya está, muchas gracias. No, perdón. Voy a pasar esto rapidísimamente, porque yo creo que se está abriendo la puerta. Es que me he pasado de tiempo. ¿Lo vemos rápidamente? Entonces, bueno, esta es la exposición que va a recorrer el mundo entero, pero que el Louvre, los franceses han conseguido que con varios de estos emiratos de la península arábiga riquísimos, establecer acuerdos culturales importantísimos. La Sorbonne tiene Universidad Sorbonne Abu Dhabi y ahora vemos que aquí el Louvre tiene una sucursal llamada Louvre Abu Dhabi y están en estos momentos hasta el 30 de mayo de 2020 con esta exposición extraordinaria. Yo no he ido a Abu Dhabi, pero la he visto en Internet y de verdad que merece la pena verse. Merece la pena verse sobre todo, no solo por el tema de la caballería, etcétera, que nos interesa a todos, sino también por ver cómo la sofisticación francesa conquista los corazones de los petrodólares, si se puede decir así, ¿no? A lo mejor hay que suprimir esta frase de la grabación, pero yo les digo que por favor entren en Internet para ver lo que les han llevado, sobre la furusilla. Esta no está, vale, muy bien, también está Al-Ándalus, claro. Este es un libro muy importante. Al-Ándalus y el caballo fue una exposición que se hizo en Jerez y luego se publicaron las actas y para el año 95 tiene todo. El caballo árabe tiene mucho interés y no solamente lo tuvimos los españoles o lo tenemos los españoles, sino que los franceses, cuando se expandieron por el norte de África, fíjense ustedes que esto es del año 1885, estaban ya en Argelia, estaban ya en Marruecos, en Argelia sobre todo desde 1830. Fíjense ustedes cómo intentaban llenar un hueco en el cual los españoles, a través de Al-Ándalus, y se sabe muy bien cómo se selecciona la raza andaluza en el 16 o en el 17, ustedes lo saben mejor que yo, pero cómo intentan ganar ese tiempo perdido. Este es otro libro espléndido. Este es un libro como muchísimos otros, no solamente por la ilustración, las ilustraciones tan elocuentes, tan espléndidas, ¿no?, sino porque es una de las publicaciones del gran especialista francés Digard, que es un punto de referencia maravilloso sobre el tema y también sobre el andalusí. Estos son manuscritos orientales con ilustraciones de caballos. Aquí están las partes que son buenas en el caballo y por qué son buenas, y eso luego lo explica el texto. Y es impresionante por qué esto es así. Puntos buenos de los caballos. Es una imagen dominio público y es Biblioteca de Qatar, que ha subido muchísimo y que tiene además muchísimos manuscritos. Esto es otra gran afición de los manuscritos orientales, se llaman mastouj, este tipo de caballos aplastados, pero esto es oriental, esto no es andalusí, aquí no tenemos esto. Este es uno de los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia. Fíjense ustedes los juegos a caballo, pero de nuevo vuelve a ser otro manuscrito oriental. ¿Qué le vamos a hacer? Yo echo de menos, de verdad, que nuestros manuscritos andalusíes. Este es un manuscrito del Escorial sobre las utilidades de los animales, pero es un manuscrito oriental. Se publicó un facsímil, la Fundación Universitaria Española publicó un facsímil en el año 1992 y merece la pena, creo que se reeditó, merece muchísimo la pena. Es una de las joyas de la Biblioteca del Escorial.
Representaciones en marfil sí que hay. Este es un bote en marfil, bote de Almughira, que era uno de los hijos de Abderrahmán III, está en el Museo del Louvre y, bueno, se ve. Y fíjense ustedes, que aunque yo no veo muy bien, me parece que este no lleva estribo, la verdad es que no lo he querido mirar con detalle, pero que quizás este sí que lo lleve. Entonces lo he traído sobre todo para la cuestión de los estribos, que me interesa mucho. ¿Se acuerdan que decíamos la mitad del siglo X para un comienzo de la introducción de estribos, y esto se uniría al resto de los testimonios? Otro de los botes, otro de las cajitas de marfil, la Eboraria andalusí, espléndida. Fíjense ustedes cómo este va montado a la jineta. Qué bien domina el cuello del caballo, con la rodilla subida. Fíjense ustedes qué interesante. Es la arqueta famosa del monasterio de Leire y está ahora en el Museo de Navarra. Pero esta maravillosa arqueta tiene aquí otro, también lo hemos tenido que mencionar, pero muy rápidamente, otro caballero con halcón, la caza de halcón, algo que no hemos podido desarrollar porque hay tratados de caza con halcones, se llama en árabe baizara, también se utiliza un arabismo. Aquí está ese trocito de arriba con el halcón, fíjense ustedes qué expresivo es, ¿no? Y hay que observar los borrenes bajos, todos los especialistas, la brida, hay una serie de cuestiones que para esto. Fíjense ustedes el Beato de Gerona, unos sin estribos, otros con estribos. Vamos a ver, estoy terminando, perdón. Otra gran fuente de material iconográfico son las cantigas de Santa María, impresionantes, no puedo comentarlas, pero solamente en algo que también ocurre con la caballería en la península ibérica, que es el contacto cultural entre cristianos y musulmanes. Y lo dijo un autor granadino del siglo XIII, dice, los andalusíes iban primero vestidos como los cristianos y después los cristianos como las andalusíes. Hay un texto interesantísimo en el que se ve cómo hay un intercambio cultural de influencias que lleva efectivamente a que la jineta sea uno de los modos característicos de la monta española. Yo no veo muy bien si este desde luego va montado a la jineta, pero no capto muy bien si este va a la brida, pero yo creo que sí. La silla alta. Exacto. La silla alta de la brida. Fíjense los frescos de la batalla de la Higueruela. Y estos son los combates singulares en los que se nota que estoy pasando esto. Aquí está la fila del ejército cerrada, es la batalla de la Higueruela de 1431. La verdad es que fue pintada mucho después, pero bueno. Fíjense ustedes lo que es las filas cerradas de un ejército y cómo se destacan por un lado y por otro esos retos singulares a los que me he referido, porque en Al-Ándalus fueron muy, muy interesantes. A mí me parece que este va a la brida, con la patita estirada, y que lleva la pierna estirada. Y hay otros. Claro, este entremezclamiento de sistemas hace que efectivamente los dos se mantengan y que los andalusíes adopten la montura de los cristianos a la brida cuando les convenía, según el tipo de campañas que tenían que hacer, y a la jineta los cristianos cuando les interesaba hacer esas rápidas algaras. Fíjense ustedes Alfonso X cómo es una característica perfecta, es una imagen perfecta de la monta de la brida. Pintura sobre cerámica también lo hay, por ejemplo en este plato que utiliza los colores verde y negro o verde y antimonio, estilo califal, museo arqueológico,
Fíjense ustedes cómo lleva las crines, todos los que quieran meterse, todos los estudiosos de la iconografía, tienen verdaderamente, levanta su pata, con las crines de cola y cabeza trenzados y anudados, sobre la silla del caballo, un ave de perfil, con alas desplegadas, y ahí está aludiendo otra vez a la caza. En Al-Ándalus empiezan a salir cada vez más, desde los años 80, más pequeñas piezas de juguete, que se llaman piezas de juguete, aunque se discute si algunos no serían moldes, por ejemplo los cerámicos. El uso no está bien definido. Hay una pequeña serie entre ellos que son silbatos característicos, como los xurel de Mallorca, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes los silbatos de Mallorca? Algunos todavía con imágenes de caballos. Estos son de la serie silbatos. Aquí está clarísimo, y que está el silbato, es de época nazarí, granadina, y el caballo lleva talaje, silla de montar y espuelas, y ahí está. Se conserva en el Museo de la Alhambra, que dedica una página web a todos los animales con esto. Y ahora sí que he terminado y muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Yo voy a hacer una, porque he visto, antes hablábamos de que los musulmanes llevaban esos escudos de cuero, que esas son las adargas. Son La las palabra adargas. adarga es también de origen... Es árabe. Árabe. Es adaraka, y se hacen sobre todo... Qué bien pronuncias el árabe, qué envidia. Intento pronunciar todo lo que puedo para que se note que soy una arabista de verdad. Entonces, bueno, es una broma. Pero efectivamente se usa, y son unos antílopes. El cuero que se utiliza son de un tipo de antílope, que en árabe se llaman nul, y que están bastante abajo de Marruecos. Es un tipo de animal del desierto sur del Magreb. Sin embargo, por ejemplo, en las naves de Tolosa, los negros aquellos iban con escudos de piel de hipopótamo. No me acuerdo yo de eso, pero es posible que se traduzca la palabra antílope como hipopótamo, como... A lo mejor. A lo mejor otros utilizarían pieles de otros animales que pensarían. ¿Alguna pregunta? Que pensarían que eran más fuertes, ¿no? Que defendían mejor. ¿Alguna pregunta? Por cierto, hay una adarga de Boabdil conservada en el Museo de la Alhambra. Sí. Quiero decir que afortunadamente hay una serie de piezas conservadas que junto con los textos en los que me he centrado informan muy bien. Y luego la adarga antigua de Don Quijote. Sí, es verdad. Del Hidalgo y Alonso Quijano, la lanza en astillero, adarga antigua. De que de forma tan intencionada Don Quijote hace esa reminiscencia al pasado, ¿no? Hace esa maravillosa reminiscencia a la edad en que era heroica la caballería y había que llevar adarga de cuero. Muy bien, pues nada. Gracias.